En esta ocasión vamos a hablar sobre los brasinosteroides y el cáncer. Es una revisión bibliográfica de los efectos citotóxicos de estas fitohormonas sobre células cancerígenas. Bueno, ¿qué son los brasinosteroides? Son fitohormonas vegetales que están involucradas en diversos procesos fisiológicos en las plantas. Estos procesos pueden ser división, crecimiento y diferenciación celular. Son sintetizados en diferentes estructuras vegetales, pero principalmente ocurre en las semillas, el polen y en las flores. Químicamente son polihidroxiesteroides vegetales, los cuales presentan muchos grupos hidroxilo y cuya estructura química es similar a la de las hormonas esteroideas de los animales. El primer brasinoesteroide descubierto fue la brasinolida entre el año de 1970 y 1979 y se descubrió a partir de un extracto orgánico de polen que provino de una planta cuyo nombre científico es Brassicanapus. A partir de entonces y hasta nuestros días se han descubierto al menos 70 análogos de brasinolida, los cuales difieren entre sí principalmente por presentar distintas configuraciones de grupos hidroxilo en sus carbonos 2 y 3 del anillo A y por la presencia de diferentes grupos funcionales, ya sean alcohol, cetona o lactona, en sus anillos B. De hecho, en estos anillos B son capaces de soportar muchas variaciones y esto permite tener la posibilidad de sintetizar diferentes tipos de brasinoesteroides en el laboratorio. Bueno, los efectos de los brasinoesteroides en el caso de las plantas están relacionados con mecanismos de proliferación, diferenciación, comunicación celular, así como resistencia a estrés biótico y abiótico. En el caso de la célula animal, y más concreto en los seres humanos, hablamos de mecanismos que promueven la citotoxicidad, la antiangiogénesis y la disminución de la adhesión celular. Los efectos más estudiados en el cáncer pues son en las líneas celulares de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de pulmón, de próstata, tanto de sensible e insensible a hormonas, y en la línea celular GILA, que es cáncer epiteloide de cuello uterino. La metodología se consideró artículos con una antigüedad de publicación no mayor a 10 años, se eliminaron artículos repetidos, se consideró aquellos artículos que tuviesen las palabras clave brasinoesteroides y cáncer, se consideró artículos de revisión, metaanálisis, ensayo clínico y que fuesen gratis. Y modelos visuales se elaboraron en un software llamado BioRender. Bueno, el mecanismo general de los brasinoesteroides es que actúan como un factor de transcripción. En este caso, el brasinoesteroide interacciona con un receptor de esteroides. Una vez que ocurre esa interacción, se forma un complejo hormona-receptor que se internaliza en el citoplasma de la célula. A su vez, este complejo hormona-receptor se va a internalizar en el núcleo, pero para ello el brasinoesteroide tiene que dimerizarse con otro receptor que es de tipo nuclear y una vez internalizado, el brasinoesteroide va a formar una unión de complejo con la cromatina y ahí va a regular la expresión de genes transcribiendo RNA mensajeros, los cuales van a salir del núcleo hacia los ribosomas para ser traducidos y bueno, de esta forma se sintetiza una nueva proteína que va a tener una función en la célula. En el modelo panorámico vemos lo que es el inciso A, que representa el mecanismo que promueve la apoptosis. Este consiste en que el brasinoesteroide tiene la capacidad de aumentar la transcripción de genes como NOTSA y PUMA, que pues estas proteínas van a activar vías de señalización que promueven la apoptosis. En el inciso B se representa el mecanismo que involucra la disminución de transcripción de genes que actúan como antiapoptóticos, donde encontramos a, por ejemplo, BSL2 o BSLW, y cuando estos genes son regulados a la baja, pues se produce la pérdida de la estabilidad de la membrana mitocondrial y ocurre la permeabilización de la misma mediante la formación de poros en la membrana externa de la mitocondria
que pues, permiten la liberación del citocromo C. A su vez, este mecanismo se estaría evitando que estas proteínas interfieran con vías de señalización que tienen la finalidad de causar dicha liberación del citocromo C. En el inciso por ejemplo, C, vemos por ejemplo la fragmentación de la proteína PARP1. Es importante dado que dicha proteína está involucrada en participar en procesos de reparación de DNA, el cual, si ese mecanismo trabaja a marchas forzadas debido a un daño crónico, entonces este sistema resulta inestable y entonces dicho mecanismo, en vez de reparar, termina induciendo la aparición de un cáncer. El que esta proteína sea fragmentada por el efecto de la acción de un brasinosteroide evita que se produzca una neoplasia, ya que se daría lugar a la intervención de otro mecanismo de reparación más eficiente y estable. En el inciso D vemos el aumento de la transcripción de genes que codifican para caspasas. Eh, de esta forma aumenta la síntesis de caspasas iniciadoras y ejecutoras, lo cual es importante porque estas proteínas pues, se encargan de fragmentar a otras proteínas estructurales y de esa forma regular procesos de inflamación y apoptosis. En el inciso se representa el mecanismo de acumulación de receptores a hormonas esteroideas. Este mecanismo es sumamente importante para aquellas líneas celulares que sean sensibles a hormonas. Esto porque la expresión de receptores a hormonas sobre la superficie de las células neoplásicas pues le brinda la capacidad de aumentar su supervivencia. Esto se debe al hecho de que la interacción entre una hormona esteroidea y receptor favorece procesos de división, crecimiento y comunicación celular. En el inciso F se representa el aumento de la expresión de la proteína P53 y P21, las cuales pues están involucradas en la detención del ciclo celular, por ejemplo de la transición de la fase G1 a la fase S. También están involucrados en procesos de reparación de DNA y bueno, evitan que una célula neoplásica pase de una fase G0 o G1 a una fase de síntesis. En el inciso G vemos que los brasinoesteroides regulan el ciclo celular, provocan el aumento de poblaciones de células cancerígenas en fase G1 o G0 y la disminución de células en fase de síntesis G2 o de mitosis. Esto demuestra que estas fitohormonas evitan la progresión de células normales a anormales. Y también causan el aumento de células en fase sub-G1, que son células que pues presentan una fragmentación del DNA y que por lo tanto su destino es la apoptosis. Y bueno, como conclusión tenemos que el principal mecanismo de acción de los brasinosteroides es actuar como factor de transcripción. De esa forma regulan ciertos genes. Existen también otros mecanismos que aún faltan por investigar. Bueno, el hecho de que un brasinosteroide active ciertos mecanismos depende de muchos factores, pero uno principal es su composición química del mismo y la eficacia de los brasinosteroides depende igual de otros factores, pero principalmente tiene que ver la línea celular, si es sensible o insensible a hormonas, así como otros factores como el tiempo y la concentración inhibitoria.